Don Fernando acababa de ofrecer la mano de su hija a Miguel, un niño de 12 años que apenas podía pagar su próxima comida. El trato era simple pero imposible. 3 días para salvar al caballo que los mejores veterinarios de México ya habían declarado perdido. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol comenzaba apenas a asomar sobre las montañas de Guadalajara cuando Miguel Hernández se despertó en el pequeño cuarto que compartía con su madre. 6 meses habían pasado desde aquella noche terrible. 6 meses desde que su padre, Ricardo Hernández, el entrenador de caballos más respetado de toda la región, había muerto en ese trágico accidente en el rancho de los Morales. Miguel, hijo, necesitas levantarte. La voz cansada de su madre, Carmen, atravesó la delgada pared. Don Esteban te espera en el rancho a las 6. El niño de 12 años se frotó los ojos, sus manos pequeñas pero ya callosas del trabajo duro. Se vistió rápidamente con su pantalón de mezclilla desgastado y la camisa de algodón que alguna vez había sido blanca. En el espejo oxidado del baño, vio el reflejo de un niño que había crecido demasiado rápido, con ojos que habían visto más dolor del que cualquier niño debería conocer. ¿Comiste algo, mijo?, preguntó Carmen mientras Miguel salía de su habitación. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina, zurciendo calcetines bajo la tenue luz de la lámpara. Las facturas sin pagar se apilaban en un rincón, testimonio silencioso de su lucha constante. «No tengo hambre, mamá», mintió Miguel, aunque su estómago rugía de hambre. «Comeré algo en el rancho». Carmen lo miró con ojos llenos de preocupación y orgullo mezclados. «Tu padre estaría orgulloso de ti», susurró, sus palabras quebrándose ligeramente. «Trabajando tan duro, ayudándome con todo». «Lo sé, mamá». Miguel se acercó y besó su mejilla. «Regresaré antes del anochecer». El camino al rancho San José era largo, casi 5 kilómetros por un sendero polvoriento que serpenteaba entre campos de maíz y agave. Miguel caminaba con paso decidido, recordando cómo solía hacer este mismo trayecto sentado en el hombro de su padre, escuchando historias sobre caballos legendarios y técnicas de entrenamiento que se habían transmitido por generaciones. «Un caballo no es solo músculo y hueso, Miguel», le había dicho su padre en una de esas caminatas. «Es alma, es espíritu. Tienes que escuchar lo que no dice con palabras, ver lo que no muestra con sus ojos». Esas palabras resonaban ahora en su mente mientras se acercaba a las imponentes puertas del rancho. Don Esteban, un hacendado de edad avanzada con más arrugas que paciencia, lo esperaba junto a los establos. «Tarde, muchacho», gruñó sin saludar. «Los caballos no esperan a que el sol te bese para despertarte». «Lo siento, don Esteban». Miguel comenzó a disculparse, pero el viejo lo cortó con un gesto de su mano. «Ahórrate las palabras y ponte a trabajar. Los establos no se limpian solos». Durante las siguientes 3 horas, Miguel limpió caballerizas, acarreó agua, alimentó a los caballos y reparó cercas. El trabajo era agotador, pero necesario. Los 20 pesos que ganaba diariamente eran la diferencia entre comer o no comer en su casa. Era casi mediodía cuando el sonido de múltiples vehículos, llegando, alteró la rutina del rancho. Miguel levantó la vista desde la caballeriza que estaba limpiando y vio una procesión de camionetas negras entrando por el portón principal. En el centro, una lujosa camioneta plateada con el emblema de la hacienda Montero. «Es don Fernando», murmuró uno de los trabajadores más viejos, santiguándose. «Algo grave debe haber pasado para que venga hasta acá». Miguel conocía ese nombre. Todos en Guadalajara conocían a don Fernando Montero, el hacendado más rico de 3 estados, dueño de la hacienda más grande y los mejores caballos pura sangre del país.
Su padre había trabajado para él años atrás, antes de que Miguel naciera. De la camioneta descendió un hombre alto, de unos 50 años, con cabello oscuro apenas salpicado de gris y ojos penetrantes que parecían evaluar todo a su alrededor. Su traje, aunque cubierto de polvo del camino, probablemente costaba más que todo lo que Miguel y su madre poseían juntos. ¿Dónde está Ricardo Hernández? La voz de don Fernando resonó por todo el rancho. Necesito hablar con él urgentemente. Un silencio incómodo cayó sobre el lugar. Don Esteban se adelantó, quitándose su sombrero en señal de respeto. Don Fernando comenzó con voz vacilante. Ricardo falleció hace 6 meses. Un accidente en el rancho de los Morales. El rostro de don Fernando palideció visiblemente. ¿Muerto? No puede ser. ¿Oh? Se llevó una mano a la frente, su compostura aristocrática desvaneciéndose por un momento. Era mi última esperanza. ¿Qué sucede, patrón? Se atrevió a preguntar don Esteban. Don Fernando respiró profundamente antes de responder, su voz cargada de desesperación. Mi caballo, estrella de la noche, está muriendo. Los veterinarios más caros de México han venido, le han dado medicinas, tratamientos. Nada funciona. Ese caballo vale más de 2 millones de pesos. Ha ganado todas las competencias, es el orgullo de mi hacienda y está muriendo. Hizo una pausa, mirando hacia el horizonte con expresión perdida. Ricardo era el único que entendía a los caballos de una manera casi mágica. He visto con mis propios ojos cómo salvó caballos que otros habían dado por perdidos. Pensé que tal vez él podría... Miguel, quien había estado escuchando desde las sombras del establo, sintió algo removerse en su pecho. Su padre le había enseñado técnicas que muy pocos conocían, remedios tradicionales que se remontaban a generaciones, formas de conectar con los caballos que iban más allá de la medicina moderna. Yo puedo intentarlo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas 2 veces. Todos los ojos se volvieron hacia él. Don Fernando lo miró con una mezcla de sorpresa y algo parecido al desdén. ¿Quién eres tú, niño? Miguel Hernández, señor, respondió, manteniendo la cabeza alta a pesar de sentir sus rodillas temblar. Hijo de Ricardo Hernández. Mi padre me enseñó todo lo que sabía antes de morir. Puedo salvar a su caballo. La risa que siguió fue cruel y cortante. Varios de los trabajadores se burlaron abiertamente y hasta don Esteban sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Un niño? Don Fernando lo evaluó de pies a cabeza. Los mejores veterinarios de México no han podido hacer nada. ¿Y tú, un niño de qué, 12 años? ¿Crees que puedes salvar a mi caballo? 3 en 2 meses, corrigió Miguel, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Y sí, puedo hacerlo. Mi padre salvó a más de 100 caballos usando los métodos tradicionales que me enseñó. Don Fernando estaba a punto de desestimarlo cuando uno de sus hombres se acercó y le susurró algo al oído. El hacendado frunció el ceño, asintió y volvió su atención a Miguel con una intensidad renovada. Mi capataz acaba de recordarme algo, dijo lentamente. Tu padre efectivamente trabajó para mí hace años. Salvó a un caballo que había sido declarado perdido. Le pagué bien por eso. Dio unos pasos hacia Miguel, estudiándolo con la misma atención que probablemente dedicaba a evaluar sus mejores caballos. Don Fernando se quedó en silencio durante un largo momento, sus ojos evaluando cada detalle del rostro de Miguel. Los trabajadores del rancho murmuraban entre sí, algunos riéndose de la audacia del muchacho, otros simplemente sacudiendo la cabeza ante lo que consideraban una locura infantil. Muy bien, muchacho, dijo finalmente don Fernando, su voz tomando un tono peligroso que hizo que todos guardaran silencio. Veo que tienes el mismo orgullo temerario que tenía tu padre, pero el orgullo sin resultados es solo arrogancia.
Se dio la vuelta, caminando hacia su camioneta mientras continuaba hablando. Estrella de la noche ha estado enfermo durante 2 semanas. 3 veterinarios de la Universidad Autónoma, 2 especialistas traídos desde Estados Unidos y un experto en medicina equina de Argentina han intentado todo: antibióticos de última generación, sueros importados, terapias que cuestan más de lo que tu familia ganaría en 10 años. Miguel tragó saliva, pero mantuvo su postura firme. Los caballos no siempre necesitan medicina moderna, señor. A veces necesitan... ¿Qué?, interrumpió don Fernando girándose bruscamente. ¿Amor? ¿Comprensión? No me vengas con tonterías sentimentales, niño. Ese caballo representa el futuro genético de mi hacienda. Sus crías valen millones. No tengo tiempo para cuentos de hadas. No hablo de cuentos, respondió Miguel, recordando las palabras exactas que su padre le había dicho. Hablo de técnicas que han funcionado durante siglos. Mi padre decía que los caballos se enferman no solo del cuerpo, sino del espíritu, y cuando el espíritu está enfermo, ninguna medicina moderna puede curarlo. Un murmullo recorrió a los presentes. Don Esteban le hizo una señal a Miguel para que se callara, pero el niño continuó. ¿Qué síntomas tiene Estrella?, preguntó con una confianza que no sentía del todo. Don Fernando lo miró fijamente antes de responder. Dejó de comer hace 10 días. Tiene fiebre intermitente que sube y baja sin razón aparente. Sus ojos están opacos, sin vida. Se niega a levantarse la mayor parte del tiempo. Los veterinarios dicen que si no mejora en los próximos días, tendrán que sacrificarlo para evitar que sufra. El corazón de Miguel latía con fuerza. Conocía esos síntomas. Su padre le había hablado de un caso similar años atrás. Un caballo que todos habían dado por perdido hasta que Ricardo Hernández aplicó las técnicas antiguas que había aprendido de su propio padre. «Puedo salvarlo», dijo Miguel, su voz sonando más firme ahora. «Dame 3 días». La risa que explotó de don Fernando fue seca y amarga. ¿3 días? Los mejores profesionales del país no han podido hacer nada en 2 semanas. ¿Y tú necesitas solo 3 días? Sí, señor. Don Fernando se acercó lentamente a Miguel hasta quedar frente a él. La diferencia de altura era intimidante, pero Miguel no retrocedió ni un centímetro. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? La voz del hacendado era peligrosamente baja. Si ese caballo muere, habré perdido no solo 2 millones de pesos, sino años de trabajo genético, contratos internacionales, mi reputación. Lo sé, señor. No lo sabes. Don Fernando sacudió la cabeza. Pero veo algo en ti, una determinación loca que me recuerda a tu padre cuando era joven. Hizo una pausa, una sonrisa extraña cruzando su rostro. Muy bien, muchacho. Te daré una oportunidad, pero bajo mis condiciones. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué condiciones? Si salvas a mi caballo en 3 días... Don Fernando habló alto, asegurándose de que todos escucharan. No solo te pagaré bien, te daré algo mucho más valioso. Sacó su teléfono y marcó un número. Habló brevemente en voz baja antes de colgar. Menos de 1 minuto después, la puerta trasera de una de las camionetas se abrió y una joven descendió. Isabela Montero tenía 16 años y era conocida en toda la región, no solo por su belleza, sino por su educación en escuelas privadas de Monterrey y su futuro prometedor. Vestía con elegancia casual, su cabello negro cayendo en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos verdes observaban la escena con curiosidad mezclada con confusión. «¿Papá?», preguntó ella acercándose. «¿Qué sucede? Dijiste que era urgente». Don Fernando puso su mano en el hombro de su hija mientras mantenía sus ojos fijos en Miguel. «Isabela, quiero que conozcas a alguien. Este es Miguel Hernández, hijo del difunto Ricardo Hernández». Isabela miró a Miguel,
su expresión amable pero claramente desconcertada sobre por qué su padre la había llamado para esto. Si este niño, continuó don Fernando, cada palabra calculada como una jugada de ajedrez, logra salvar a Estrella de la Noche en 3 días, cuando cumpla 18 años, se casará con mi hija Isabella y se convertirá en mi heredero, asegurando el futuro de su familia para siempre. El silencio que siguió fue absoluto. Isabella se quedó pálida, su boca abriéndose en shock. Los trabajadores se miraban entre sí sin poder creer lo que acababan de escuchar. Don Esteban dejó caer su sombrero. ¿Qué? Isabella fue la primera en encontrar su voz. Papá, no puedes estar hablando en serio. Esto es completamente serio. La interrumpió don Fernando sin apartar la mirada de Miguel. Estrella vale más que dinero para mí. Representa el legado que planeo dejarle a mi hija. Si este muchacho puede salvarlo cuando los mejores expertos han fallado, entonces ha demostrado tener algo que ningún dinero puede comprar: el conocimiento ancestral que se necesita para mantener mi hacienda próspera. Se volvió hacia Isabella. Has dicho que no quieres casarte con ninguno de esos niños ricos y mimados que te presento, que quieres a alguien real, alguien que entienda el valor del trabajo duro. Pero papá es un niño, protestó Isabella, sus mejillas sonrojándose. Tiene como 12 años. 13 en 2 meses, murmuró Miguel automáticamente, todavía en shock. Y tú tienes 16, continuó don Fernando. Cuando él tenga 18, tú tendrás 21, edad perfecta para casarse y tomar las riendas de la hacienda juntos. Miguel sentía que el mundo giraba a su alrededor. Esto había escalado de una oferta de trabajo a una propuesta de matrimonio en cuestión de segundos. Pensó en su madre, en las facturas sin pagar, en los años de lucha que les esperaban. Hay una condición más, agregó don Fernando, su voz tomando un tono más oscuro. Si fallas, si mi caballo muere bajo tu cuidado, no solo perderás esta oportunidad, firmarás un documento declarando que la muerte fue tu responsabilidad, eximiendo a todos mis veterinarios de cualquier culpa legal. Miguel sintió como si el aire se hubiera vuelto denso, difícil de respirar. Las palabras de don Fernando resonaban en sus oídos como campanas de advertencia. Casarse con Isabella, convertirse en heredero, asegurar el futuro de su familia, todo sonaba como un sueño imposible, el tipo de historia que la gente contaba en los pueblos, pero que nunca pasaba en la vida real. Señor, comenzó Miguel, pero su voz se quebró ligeramente. ¿Tienes miedo, muchacho?, preguntó don Fernando, cruzando los brazos sobre su pecho. Porque deberías. No es solo un caballo lo que está en juego aquí, es tu futuro entero. Isabella dio un paso adelante, su expresión una mezcla de indignación y algo más difícil de definir. Papá, esto es ridículo. No puedes apostar mi vida, mi futuro, en un juego con un niño y un caballo enfermo. No es un juego, Isabella, respondió don Fernando con firmeza. Es una prueba. Si este muchacho tiene aunque sea la mitad del talento que tenía su padre, Estrella vivirá, y si tiene el carácter para aceptar este desafío sabiendo las consecuencias, entonces es exactamente el tipo de hombre que necesita esta familia. ¿El tipo de hombre? Isabella rió con amargura. Papá, es un niño. Probablemente ni siquiera ha tenido su primera novia. Miguel sintió sus mejillas arder de vergüenza, pero mantuvo la mirada firme. Era cierto, nunca había tenido novia, nunca había pensado en esas cosas. Desde la muerte de su padre, cada pensamiento, cada momento, había estado dedicado a sobrevivir, a ayudar a su madre, a mantener vivo el legado que su padre le había dejado. Necesito tiempo para pensar, dijo Miguel finalmente. No hay tiempo. Don Fernando sacó su teléfono y mostró una foto. Era Estrella de la Noche, un magnífico caballo negro con una mancha blanca en forma de estrella en la frente. Pero en la foto, el animal yacía de costado, sus ojos sin brillo,
costillas visibles bajo su piel opaca. Cada hora que pasa, se debilita más. Los veterinarios me dan hasta mañana, tal vez pasado mañana como máximo. Tú dices que necesitas 3 días. No hay tiempo para pensar. Miguel cerró los ojos por un momento, escuchando la voz de su padre en su memoria. Cuando enfrentes una decisión imposible, mijo, no pienses con la cabeza ni con el corazón. Piensa con tu propósito. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué debes hacer? Abrió los ojos y miró directamente a don Fernando. Déjeme ver al caballo primero. Necesito evaluarlo antes de dar mi respuesta final. Don Fernando asintió lentamente, una sonrisa apenas perceptible cruzando sus labios. Inteligente. Muy bien, muchacho. Súbete a mi camioneta. Vamos a la hacienda ahora mismo. Espere. La voz de don Esteban interrumpió. Miguel todavía tiene trabajo aquí. No puede simplemente irse. Te compensaré por la pérdida de un día de trabajo del muchacho. Don Fernando sacó su billetera y contó 1000 pesos, dejándolos caer en las manos sorprendidas de don Esteban. Y si tiene éxito, nunca más tendrás que preocuparte por encontrar trabajadores. Te enviaré los mejores de mi hacienda para ayudarte cuando los necesites. Miguel miró a don Esteban buscando permiso. El viejo hacendado, todavía aturdido por el dinero en sus manos, asintió lentamente. La camioneta de don Fernando era más lujosa por dentro de lo que Miguel había imaginado. Asientos de cuero, aire acondicionado, una pantalla que mostraba mapas y música. Isabela se sentó en el asiento trasero, lo más lejos posible de Miguel, mirando por la ventana con expresión inescrutable. ¿Sabe tu madre dónde estás?, preguntó don Fernando mientras conducía por el camino de terracería. No, señor, admitió Miguel. Pensará que estoy trabajando en el rancho de don Esteban. Llámala. Don Fernando le pasó un teléfono celular. No quiero que se preocupe. Dile que estás conmigo y que regresarás tarde. Miguel tomó el teléfono con manos temblorosas. Era la primera vez que usaba un celular tan moderno. Marcó el número de la casa y después de varios tonos, su madre contestó. Bueno. La voz de Carmen sonaba preocupada. Mamá, soy yo. Miguel, ¿de dónde llamas? ¿Estás bien? Estoy bien, mamá. Miguel miró a don Fernando, quien asintió alentadoramente. Estoy con don Fernando Montero. Hay un trabajo, un caballo enfermo que necesita ayuda. El silencio al otro lado de la línea fue prolongado. ¿Don Fernando Montero? Mijo, ¿qué está pasando? Es complicado, mamá. Te lo explicaré todo cuando regrese, pero puede ser algo bueno, algo muy bueno para nosotros. Miguel Hernández, me estás asustando. No te asustes. Miguel intentó sonar más seguro de lo que se sentía. Papá me enseñó bien. Puedo hacer esto, confía en mí. Después de unos momentos más de conversación, Carmen aceptó a regañadientes, haciéndole prometer que regresaría sano y salvo. Cuando Miguel colgó, notó que Isabela lo observaba con una expresión diferente, más suave. Tu madre suena preocupada, comentó ella, hablando por primera vez directamente con él. Siempre se preocupa, respondió Miguel. Desde que papá murió, cada vez que salgo de casa, ella teme que no regrese. Isabela pareció considerar esto. Mi mamá murió cuando yo tenía 8 años, dijo suavemente. Cáncer. Desde entonces, papá se ha vuelto diferente, más controlador, más obsesionado con el legado, con asegurar el futuro. Don Fernando apretó el volante con más fuerza, pero no dijo nada. Por eso hace esto, continuó Isabela. No es solo por el caballo. Es porque no sabe cómo protegerme de otra forma que no sea controlando todo a su alrededor. Miguel no sabía qué decir. El silencio llenó la camioneta durante varios kilómetros hasta que las enormes puertas de hierro forjado de la hacienda Montero aparecieron ante ellos. La propiedad era impresionante.
campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, establos que parecían más lujosos que la mayoría de las casas que Miguel conocía, una mansión de 2 pisos con columnas blancas que brillaban bajo el sol de la tarde. «Bienvenido a tu posible futuro hogar», dijo don Fernando mientras se detenían frente a los establos principales. «O al lugar donde tus sueños morirán junto con mi caballo. Todo depende de ti, muchacho». Los establos de la Hacienda Montero eran un mundo completamente diferente a cualquier cosa que Miguel hubiera visto. Pisos de madera pulida, paredes pintadas de blanco impecable, sistemas de ventilación que mantenían el aire fresco y limpio. Cada caballeriza tenía su propia placa de bronce con el nombre del caballo que la ocupaba. Don Fernando los guió por el pasillo principal hasta llegar a la última caballeriza, la más grande de todas. La placa decía: «Estrella de la Noche, Campeón Nacional 2022-2023». «Aquí está», dijo don Fernando, su voz perdiendo toda la dureza anterior y llenándose de una ternura inesperada. «Mi mejor ejemplar, el orgullo de esta hacienda». Miguel se acercó lentamente a la puerta de la caballeriza. Lo que vio dentro le rompió el corazón. Estrella de la Noche yacía de costado sobre un lecho de paja fresca. Era, efectivamente, un caballo magnífico, incluso en su estado enfermo. Negro como la noche, con esa distintiva mancha blanca en forma de estrella en su frente. Pero sus ojos, que debían brillar con vida y fuego, estaban opacos y vidriosos. Su respiración era irregular, demasiado rápida en algunos momentos, peligrosamente lenta en otros. «¿Puedo entrar?», preguntó Miguel suavemente. «Los veterinarios dijeron que es mejor no molestarlo», respondió don Fernando. «Cada movimiento parece causarle dolor». «Con todo respeto, señor». Miguel mantuvo su voz baja pero firme. «Si quiere que lo ayude, necesito estar cerca de él. Necesito tocarlo, escucharlo, entenderlo». Don Fernando dudó un momento antes de asentir. «Adelante, pero ten cuidado. Incluso enfermo, es un animal poderoso». Miguel abrió la puerta lentamente haciendo el menor ruido posible. Isabela y don Fernando observaban desde afuera mientras el muchacho entraba en la caballeriza. «Hola, amigo», susurró Miguel, arrodillándose a 1 metro de distancia del caballo. «Sé que te sientes mal, sé que estás cansado». Estrella ni siquiera movió las orejas. Era como si no hubiera nadie ahí. Miguel cerró los ojos, recordando las lecciones de su padre. «Los caballos sienten tu energía antes de sentir tu toque. Si entras con miedo, ellos lo saben. Si entras con amor y respeto, también lo saben». Respiró profundamente, dejando que la calma llenara su cuerpo. Luego, muy lentamente, se acercó más. Sus dedos encontraron el cuello del caballo, sintiendo el calor anormal que emanaba de su piel. «Fiebre», murmuró Miguel, sus manos moviéndose suavemente sobre el cuerpo del animal. «Muy alta». Continuó su examen, tocando con cuidado cada parte del caballo. Cuando llegó al abdomen, Estrella se estremeció ligeramente, el primer signo de respuesta desde que Miguel había entrado. «Aquí», dijo Miguel, presionando suavemente. «Aquí está el problema. Los veterinarios ya revisaron su sistema digestivo», interrumpió don Fernando desde la puerta. «Dijeron que no hay bloqueo intestinal, no hay úlceras, nada que explique sus síntomas». Miguel sacudió la cabeza, sus dedos todavía explorando el abdomen del caballo. «No es un bloqueo físico, es...». Se detuvo, cerrando los ojos para concentrarse en lo que sus manos le decían. «Es estrés, estrés profundo que ha causado inflamación en todo su sistema digestivo». Estrés. Isabela habló por primera vez desde que llegaron. ¿Un caballo puede enfermarse de estrés? «Por supuesto», respondió Miguel, sin apartar sus manos del animal. «Mi padre me enseñó que los caballos son criaturas de rutina y conexión. Cuando algo rompe esa rutina, cuando pierden algo o alguien importante para ellos, pueden enfermarse gravemente.
Don Fernando entró en la caballeriza, su rostro mostrando comprensión por primera vez. «Ramón», susurró. «El mozo que cuidaba de Estrella desde que era un potro tuvo un infarto hace 3 semanas. Murió 2 días después». «¿Y cuánto tiempo después de eso empezó a enfermarse Estrella?», preguntó Miguel, aunque ya conocía la respuesta. «Casi inmediatamente». Don Fernando se pasó una mano por el rostro. «Pensé que era coincidencia. Los veterinarios dijeron que era imposible que un caballo se enfermara de tristeza». «No es imposible». Miguel se levantó lentamente. «Mi padre vio casos así. Un caballo de carreras que dejó de comer cuando su entrenador se retiró. Una yegua que enfermó cuando vendieron su potro. Los caballos forman vínculos, señor. Y cuando esos vínculos se rompen», señaló a Estrella, «esto es lo que pasa». Isabela se acercó, mirando al caballo con nuevos ojos. «Entonces, ¿qué puede hacer? Si es por Ramón, no podemos traerlo de vuelta». «No», coincidió Miguel, «pero podemos ayudar a Estrella a procesar su dolor. Podemos mostrarle que todavía hay razones para vivir, que todavía hay personas que lo aman». Se volvió hacia don Fernando con determinación en sus ojos. «Acepto su desafío, señor. Salvaré a su caballo en 3 días, pero necesito 3 cosas». Don Fernando se cruzó de brazos. «¿Qué cosas?». «Primero, necesito estar solo con Estrella sin veterinarios, sin interrupciones, solo yo y él. Segundo, necesito acceso a su cocina y a su jardín de hierbas. Voy a preparar remedios tradicionales que mi padre me enseñó». Don Fernando asintió lentamente. «¿Y tercero?». Miguel dudó antes de continuar. «Necesito que me traiga las pertenencias de Ramón, su chaqueta, sus herramientas, cualquier cosa que tenga su olor. Estrella necesita un último adiós apropiado». El silencio que siguió fue interrumpido solo por la respiración trabajosa del caballo. Finalmente, don Fernando extendió su mano. «Trato hecho, muchacho. 3 días. Tienes hasta el viernes al mediodía. Si Estrella está de pie y comiendo para entonces, no solo cumplirás con el trato, te daré 100,000 pesos inmediatamente para tu familia». Miguel estrechó la mano del hacendado, sintiendo el peso del momento. No era solo un apretón de manos, era un pacto que podría cambiar su vida para siempre. «Una cosa más», agregó don Fernando soltando su mano. «La ciudad entera sabrá de esto para mañana. Cuando la gente escuche que el hijo de Ricardo Hernández está intentando salvar a mi caballo con las mismas condiciones del trato, vendrán a ver. Algunos para apoyarte, otros para ver cómo fallas». Miguel tragó saliva. «Lo entiendo, señor». «¿Estás seguro, muchacho? Porque una vez que aceptes oficialmente, no habrá vuelta atrás tu nombre, el nombre de tu familia. Todo estará en juego». Miguel miró a Estrella, luego a Isabela, quien lo observaba con una mezcla de curiosidad y respeto que no había estado ahí antes. Finalmente, asintió. «Estoy seguro. Comienzo ahora». La noticia se esparció por Guadalajara como pólvora. Para cuando el sol comenzó a ponerse ese primer día, grupos de personas ya se congregaban en las afueras de la hacienda Montero, curiosos por ver al niño que había aceptado el desafío imposible. Miguel apenas notaba el murmullo creciente fuera de los establos. Estaba concentrado completamente en Estrella, preparando el primer remedio que su padre le había enseñado años atrás. En la cocina de la hacienda, una amplia habitación con electrodomésticos modernos que parecían sacados de una revista, Miguel trabajaba junto a Esperanza, la cocinera principal, la mujer de 50 años, lo observaba con una mezcla de escepticismo y curiosidad, mientras el muchacho molía hierbas en un mortero de piedra. «Mi abuela usaba algo parecido», comentó Esperanza, observando las hojas de manzanilla, jengibre y una hierba silvestre que Miguel había identificado en el jardín. «Pero nunca para caballos. Los remedios funcionan igual», explicó Miguel, sus manos moviéndose con una confianza que sorprendía incluso a él mismo.
El cuerpo necesita ayuda para sanar, sea humano o animal. Agregó agua caliente a la mezcla, creando una infusión aromática que llenó la cocina con un olor reconfortante. Esto ayudará con la inflamación en su estómago, pero lo más importante es el otro ingrediente. ¿Cuál otro ingrediente?, preguntó Esperanza. Miguel no respondió inmediatamente. Había pedido que le trajeran la chaqueta vieja de Ramón, la que el mozo usaba todos los días para trabajar con los caballos. Cuando se la entregaron, pudo oler todavía el sudor, el cuero, el aroma único de una persona que había pasado su vida cuidando animales. El amor, dijo finalmente Miguel, doblando cuidadosamente la chaqueta. Ese es el ingrediente que ningún veterinario moderno puede recetar. De regreso en la caballeriza, Miguel encontró a Isabela sentada en un banco de madera fuera de la puerta. Había cambiado su ropa elegante por jeans y una camisa simple, y su cabello estaba recogido en una cola de caballo. «Pensé que te habías ido», dijo Miguel, sorprendido. «Esta es mi casa», respondió ella, pero su tono no era hostil. «Y además, si voy a casarme contigo en unos años, supongo que debería conocerte mejor». Miguel sintió sus mejillas arder. «No tienes que hacer esto. Si Estrella vive, hablaré con tu padre. Le diré que el trato del matrimonio no es necesario». Isabela lo miró con curiosidad. «¿Por qué harías eso?» La mayoría de los hombres matarían por la oportunidad de casarse con la heredera de la hacienda Montero, porque no es justo para ti. Miguel sostuvo la bandeja con el remedio y la chaqueta de Ramón. «No me conoces y yo no te conozco. El matrimonio debería ser por amor, no por un trato de negocios». Por primera vez, Isabela sonrió genuinamente. «¿Sabes? Puede que no seas tan mal partido después de todo». Dentro de la caballeriza, Miguel se arrodilló junto a Estrella. El caballo no había cambiado de posición en horas, su respiración todavía irregular y superficial. «Muy bien, amigo», susurró Miguel, colocando la chaqueta de Ramón cerca del hocico del caballo. «Sé que extrañas a tu amigo. Yo también extraño a mi papá todos los días». Estrella no reaccionó inmediatamente, pero después de unos momentos, sus fosas nasales se dilataron ligeramente, captando el olor familiar de la chaqueta. «Él te amaba, ¿verdad?», continuó Miguel, su voz suave pero constante. «Apuesto a que venía todas las mañanas. Te traía zanahorias, te cepillaba el pelaje». Los ojos del caballo parpadearon, el primer movimiento real que Miguel había visto desde que llegó. «Pero Ramón se fue, Estrella. Se fue como se fue mi papá, y duele, ¿verdad? Duele tanto que sientes que no puedes respirar, que no puedes comer, que no quieres seguir». Miguel sintió sus propias lágrimas amenazando con caer. Había estado guardando su propio dolor durante meses, siendo fuerte para su madre, trabajando sin descanso para no pensar en la ausencia de su padre. «Pero ¿sabes qué me dijo mi papá antes de morir?». Miguel limpió sus ojos con el dorso de su mano. «Me dijo que el amor verdadero nunca termina, que mientras lo recordara, mientras viviera de la forma en que él me enseñó, él seguiría conmigo». Lentamente, muy lentamente, Estrella movió su cabeza, sus ojos encontrando los de Miguel por primera vez. «Eso es». Miguel sonrió a través de sus lágrimas. «Ramón tampoco se ha ido realmente. Está en cada parte de este establo que él ayudó a construir, en cada lección que te enseñó, en cada momento de amor que compartieron. Mojó un paño en la infusión de hierbas y lo acercó al hocico de Estrella. «Necesito que bebas esto, amigo. Necesito que luches. No por mí, no por don Fernando, sino por ti mismo, porque mereces vivir, porque todavía hay gente que te ama». Estrella olfateó el paño y, para sorpresa de Miguel, su lengua salió ligeramente probando el líquido. «Eso es». Miguel casi gritó de alegría. «Buen chico». La puerta de la caballeriza se abrió de golpe.
Don Fernando entró apresuradamente, seguido de Isabela y varios trabajadores de la hacienda. ¿Qué pasó? Escuchamos un grito. ¿Bebió? Miguel no podía ocultar su sonrisa. Solo un poco, pero bebió. Es la primera vez que muestra interés en algo en días, ¿verdad? Don Fernando se acercó lentamente, sus ojos examinando a su caballo con esperanza y temor mezclados. Los veterinarios dijeron que cuando rechazara completamente los líquidos sería el fin. No va a ser el fin, declaró Miguel con una convicción que sorprendió a todos. Le prometí a Estrella que lucharía con él y las promesas se cumplen. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba los establos, Miguel se acomodó en un montón de paja fresca junto a la caballeriza de Estrella. Don Fernando había ofrecido una habitación en la mansión, pero Miguel había rechazado. «Si voy a salvarlo, necesito estar aquí», había explicado. «Necesito que sepa que no está solo». Isabela apareció con una cobija y una almohada. «Al menos toma esto», dijo, extendiéndoselas. «Las noches en el establo son frías». «Gracias». Miguel aceptó los artículos, notando la preocupación genuina en los ojos de la joven. «Miguel», llamó Isabela mientras se alejaba. Se detuvo y se giró. «Espero que lo logres. No por el trato, sino porque mereces tener éxito». Mientras Miguel se acurrucaba en la paja, escuchando la respiración irregular de Estrella, pensó en las próximas 2 noches y 2 días que le quedaban. La primera batalla estaba ganada. El caballo había mostrado interés por primera vez en días. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Miguel despertó con el sonido de voces fuera del establo. El sol apenas comenzaba a salir, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas, pero ya había movimiento inusual en la hacienda. Se levantó rápidamente, ignorando el dolor en sus músculos por haber dormido en el suelo, y se asomó por la ventana del establo. Lo que vio lo dejó sin aliento. Decenas de personas se congregaban en la entrada principal de la hacienda, familias enteras, trabajadores de otros ranchos, curiosos de la ciudad. Algunos traían pancartas con mensajes de apoyo. «Vamos, Miguel, el hijo de Ricardo puede hacerlo. Fe en los métodos antiguos». Impresionante, ¿verdad? La voz de don Fernando lo sobresaltó. El hacendado se acercaba con 2 tazas de café humeante. La noticia llegó hasta la capital. Hay reporteros de 3 canales de televisión pidiendo permiso para entrar. Miguel aceptó el café, sus manos temblando ligeramente. «No pensé que tanta gente se enteraría». El hijo del legendario Ricardo Hernández, intentando salvar al caballo más valioso de Jalisco. Don Fernando tomó un sorbo de su café. Y el trato hace que la historia sea aún más dramática. Por supuesto que todos quieren ver qué pasa. «¿Cómo está?», preguntó don Fernando, señalando hacia la caballeriza de Estrella. «Bebió más agua durante la noche», respondió Miguel con un destello de esperanza en sus ojos. Y sus ojos parecen menos opacos. «Pero todavía no se levanta, todavía no come». Han pasado menos de 24 horas. Don Fernando puso una mano en el hombro de Miguel. «Tienes hasta el viernes al mediodía. Todavía hay tiempo». En ese momento, una camioneta vieja y desgastada atravesó las puertas de la hacienda, abriéndose paso entre la multitud. Miguel reconoció el vehículo inmediatamente. «Mamá», susurró, dejando caer su taza de café y corriendo hacia la entrada. Carmen Hernández descendió de la camioneta con la dignidad que solo las madres trabajadoras poseen. Vestía su mejor vestido, aunque viejo y remendado en varios lugares, y su cabello estaba cuidadosamente peinado. Pero sus ojos mostraban una mezcla de preocupación, orgullo y algo más. «Miedo, Miguel Alejandro Hernández», dijo usando su nombre completo, lo que nunca era buena señal. «¿Qué es esto que me están contando en el pueblo? ¿Que aceptaste un trato para casarte con la hija de don Fernando?» Miguel tragó saliva. «Mamá, yo puedo explicar».
señora Hernández. Don Fernando se acercó, quitándose su sombrero en señal de respeto. Su hijo ha mostrado un valor extraordinario. Está honrando el legado de su esposo. Carmen lo miró con ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Con todo respeto, don Fernando, mi hijo tiene 12 años. 12. No puede estar tomando decisiones sobre matrimonios y pactos. 13 en 2 meses, murmuró Miguel automáticamente, ganándose una mirada fulminante de su madre. El trato no se cumplirá hasta que tenga 18, explicó don Fernando. Y solo si tiene éxito salvando a mi caballo. Si falla, todo se cancela y su hijo simplemente regresará a casa. Si falla, Carmen dio un paso adelante, su voz temblando de emoción contenida. Mi hijo cargará con la vergüenza de haber fracasado públicamente frente a toda la ciudad. ¿Ha pensado en eso? ¿En cómo eso afectará su vida? Mamá, Miguel tomó las manos de su madre. Papá me enseñó todo lo que sabía. Si hay alguien que puede salvar a ese caballo, soy yo. Y si lo logro, mamá, nunca más tendremos que preocuparnos por el dinero, por las facturas, por nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen. No me importa el dinero, mijo, me importas tú. Ya perdí a tu padre, no puedo perderte a ti también. No vas a perderme. Miguel la abrazó, sintiendo como su madre temblaba. Te lo prometo. Isabela observaba la escena desde la distancia, junto a Esperanza, la cocinera. Es valiente, comentó la joven, defender su decisión así frente a su madre. Es un niño que tuvo que convertirse en hombre demasiado rápido, respondió Esperanza con tristeza. Como tantos otros cuando pierden a sus padres, el resto de la mañana transcurrió en una mezcla de rutina y tensión. Miguel preparó un nuevo remedio, esta vez agregando miel silvestre que Esperanza guardaba en la despensa. La dulzura ayudaría a que Estrella aceptara mejor la medicina. Alrededor del mediodía, mientras Miguel estaba dentro de la caballeriza aplicando compresas tibias en el abdomen de Estrella, escuchó un alboroto afuera. «¡Dejen pasar! ¡Soy veterinario!». Una voz autoritaria resonó por los establos. La puerta se abrió bruscamente y entró el doctor Armando Salazar. Uno de los veterinarios que había tratado a Estrella sin éxito era un hombre de 50 años, con bigote cuidadosamente recortado y una expresión de superioridad perpetua en su rostro. «Así que este es el niño milagroso», dijo con sarcasmo evidente. «El hijo de Ricardo Hernández, que piensa que puede lograr lo que 3 veterinarios certificados no pudimos». Miguel se levantó lentamente, manteniendo su compostura. «Buenas tardes, doctor. No hay nada de bueno en esta tarde». Salazar se acercó a la caballeriza, examinando a Estrella con ojo crítico. «Este caballo debería estar bajo cuidado médico profesional, no siendo tratado con remedios caseros de abuela. Los remedios de mi padre funcionaban», respondió Miguel, su voz firme pero respetuosa. «Tu padre tuvo suerte unas cuantas veces». El veterinario se volvió hacia él. «Pero la medicina veterinaria moderna está basada en ciencia, en años de estudio, en pruebas, no en supersticiones y hierbas. Entonces, explíqueme, doctor». Miguel dio un paso adelante. «¿Por qué Estrella bebió ayer por primera vez en días? ¿Por qué sus ojos están más claros esta mañana? ¿Por qué su respiración es más regular?» Salazar parpadeó, claramente no esperando que el niño lo retara. «Fluctuaciones normales en una condición terminal no significa nada». «Significa», interrumpió don Fernando, entrando a la caballeriza, «que en 24 horas este muchacho ha logrado más progreso que ustedes en 2 semanas». El veterinario se sonrojó de indignación. «Don Fernando está poniendo la vida de su caballo en manos de un niño sin educación, sin licencia, sin los prejuicios que les impiden ver más allá de sus libros.
completó Isabela, apareciendo detrás de su padre. Tal vez esa es exactamente la ventaja que necesitaba Estrella. Salazar miró a todos con incredulidad antes de sacudir la cabeza. Esto es una locura. Cuando ese caballo muera, y morirá, quiero que quede registrado que yo advertí contra este circo. Se marchó furioso, dejando un silencio tenso en su ausencia. «No le hagas caso», dijo don Fernando a Miguel. «Los hombres como Salazar odian cuando alguien desafía todo lo que creen saber», pero Miguel no estaba escuchando. Estaba mirando a Estrella, quien por primera vez, desde que había llegado, movió su cabeza hacia la chaqueta de Ramón que seguía cerca y emitió un suave relincho. Un relincho débil, casi imperceptible, pero un sonido que no había hecho en semanas. ¿Escucharon eso?, susurró Miguel, su corazón latiendo con fuerza. Todos se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. Estrella relinchó otra vez, esta vez un poco más fuerte. La emoción por los relinchos de Estrella se extendió rápidamente por la hacienda. Para media tarde del segundo día, la multitud en las puertas había crecido hasta incluir más de 200 personas. Don Fernando tuvo que contratar seguridad adicional para mantener el orden mientras los reporteros intentaban conseguir entrevistas y fotografías. Miguel, ajeno a todo el circo mediático, permanecía concentrado en su paciente. Había logrado que Estrella bebiera más del remedio de hierbas y con paciencia infinita había conseguido que el caballo comiera pequeños bocados de zanahoria picada. «Es un milagro», susurró Carmen, observando desde la puerta mientras su hijo trabajaba. Había decidido quedarse en la hacienda, durmiendo en una habitación que don Fernando había puesto a su disposición. «No es un milagro», corrigió Isabela, parada junto a ella. «Es conocimiento, paciencia y amor. Una combinación que ningún veterinario caro puede recetar». Carmen miró a la joven con curiosidad. «¿Y tú qué opinas de todo este arreglo, del matrimonio futuro?» Isabela guardó silencio por un momento antes de responder. «Al principio estaba furiosa. Sentí que mi padre me estaba vendiendo como en los tiempos antiguos». Hizo una pausa. «Pero viendo a tu hijo trabajar, su dedicación, su humildad, hay peores destinos que casarse con un hombre como él». «Tiene 12 años», recordó Carmen suavemente. «Ahora sí», Isabela sonrió. «Pero en 6 años, cuando tenga 18, si sigue siendo el mismo tipo de persona, tal vez no sea tan mala idea». La tarde transcurrió con más progresos pequeños pero significativos. Estrella levantó su cabeza completamente por primera vez, sus orejas moviéndose hacia los sonidos. Cuando Miguel le hablaba, el caballo parecía escuchar, sus ojos siguiendo los movimientos del muchacho. Pero cuando cayó la noche, todo cambió. Miguel estaba preparando la última dosis del remedio del día cuando escuchó un gemido agónico proveniente de la caballeriza de Estrella. Corrió de regreso para encontrar al caballo temblando violentamente, sudor cubriendo su cuerpo, sus ojos rodando de manera salvaje. «¡Ayuda!», gritó Miguel. «¡Algo está mal!». En segundos, don Fernando, Isabela, Carmen y varios trabajadores llegaron corriendo. El caballo se retorcía, sus patas golpeando contra las paredes de la caballeriza. «Está teniendo convulsiones», dijo uno de los trabajadores más viejos. «Vi esto antes. Es el fin». «No». Miguel entró a la caballeriza ignorando el peligro. «No te rindas ahora, Estrella. No después de todo lo que has luchado». «Miguel, sal de ahí», gritó Carmen. «Te va a lastimar». Pero Miguel no escuchaba. Se arrodilló junto al caballo agonizante, sus manos encontrando el cuello tembloroso del animal. Cerró sus ojos, recordando las palabras de su padre sobre una crisis similar. «Es la fiebre», murmuró Miguel, sus manos palpando la temperatura ardiente. «Su cuerpo está luchando contra la infección. Necesita enfriarse».
Los veterinarios dijeron que no debíamos enfriarlo demasiado rápido, advirtió don Fernando, que podría causar shock. Si no lo enfriamos ahora, morirá de todos modos, respondió Miguel, su voz firme a pesar del terror que sentía. Necesito agua fría, muchas cubetas y hielo si tienen. Isabela no esperó más órdenes. Corrió hacia la cocina, seguida por Esperanza y varios trabajadores. En minutos tenían una cadena humana transportando cubetas de agua helada. Miguel comenzó a aplicar las compresas frías sobre el cuerpo de Estrella, concentrándose en el cuello, la cabeza y el pecho. El caballo seguía temblando, pero los espasmos comenzaron a disminuir gradualmente. «Háblale», instruyó Carmen desde la puerta, sus propias manos apretadas en oración. «Tu padre siempre decía que los caballos responden a las voces que aman». Miguel se inclinó cerca de la oreja de Estrella, su voz suave pero urgente. «Tienes que pelear, amigo. Ramón no querría que te rindieras. Él te cuidó toda tu vida para que pudieras vivir, no para que te dieras por vencido». Las lágrimas rodaban libremente por su rostro mientras continuaba aplicando las compresas. «Yo tampoco me di por vencido cuando papá murió. Había días en que quería hacerlo, días en que el dolor era tan grande que no quería levantarme, pero seguía adelante. Por mamá, por el recuerdo de papá, por mí mismo». Estrella pareció calmarse ligeramente. Su respiración, aunque todavía rápida, tornándose más regular. «Eso es», Miguel sonrió a través de sus lágrimas. «Respira conmigo, lento y profundo». 1 hora pasó, luego 2. Miguel no se movió de su posición, cambiando constantemente las compresas frías, hablándole al caballo, manteniéndolo conectado a la vida con pura voluntad. Afuera, la multitud había crecido aún más. Algunos habían encendido velas, creando un mar de luces titilantes en la oscuridad. Rezaban, cantaban, esperaban. Finalmente, cerca de la medianoche, Estrella exhaló un largo suspiro. Su temperatura comenzó a bajar, su cuerpo dejó de temblar. Los temblores violentos se convirtieron en sacudidas ocasionales y luego en calma. Miguel colapsó junto al caballo, exhausto física y emocionalmente. Isabela entró corriendo, cubriéndolo con una cobija. «Lo hiciste», susurró ella. Pasó la crisis. «Boom, todavía no está fuera de peligro», murmuró Miguel, pero permitió que Isabela lo ayudara a sentarse. «La fiebre puede volver. Tengo que seguir vigilándolo». Don Fernando se acercó, su rostro mostrando una emoción que raramente revelaba. «Muchacho, en mi vida he conocido a muchos hombres ricos, hombres educados, hombres poderosos, pero ninguno ha mostrado el coraje que mostraste esta noche». Se arrodilló junto a Miguel, algo que sorprendió a todos los presentes. Un hombre de su posición simplemente no se arrodillaba ante nadie sin importar lo que pase mañana, dijo don Fernando, su voz quebrada por la emoción. «Ya has ganado mi respeto eterno». Carmen entró en la caballeriza y abrazó a su hijo con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti», sollozó. «Tu padre estaría tan orgulloso». «Solo falta un día más», susurró Miguel, mirando a Estrella, quien finalmente parecía descansar pacíficamente. «Un día más, y sabremos si todo esto valió la pena». Pero en su corazón, Miguel ya sabía la respuesta. Independientemente del resultado final, había descubierto algo sobre sí mismo esta noche. Era más fuerte de lo que pensaba, más capaz de lo que imaginaba, y estaba dispuesto a luchar por lo que creía correcto, sin importar las probabilidades. Mientras la medianoche daba paso a las primeras horas del tercer día, toda la ciudad contenía la respiración, esperando ver si el niño que había desafiado lo imposible podría completar su milagro. El amanecer del viernes llegó con una luz dorada que parecía prometer algo extraordinario. Miguel despertó sobresaltado, olvidando por un momento dónde estaba.
Su cuerpo dolía de haber dormido en posiciones incómodas durante 2 noches, pero el dolor físico no era nada comparado con la presión que sentía en su pecho. Hoy era el día. Viernes al mediodía. El límite que don Fernando había establecido. Se levantó rápidamente y corrió hacia la caballeriza de Estrella, su corazón latiendo con fuerza. Lo que vio lo hizo detenerse en seco. Estrella estaba despierto, no solo despierto, sino con la cabeza completamente levantada, mirando hacia la ventana por donde entraba el sol. Sus ojos, que hacía 2 días habían estado opacos y sin vida, ahora brillaban con un destello reconocible de conciencia. «Buenos días, amigo», susurró Miguel, apenas atreviéndose a creer lo que veía. Estrella giró su cabeza hacia él y por primera vez desde que se conocieron, el caballo relinchó con fuerza. No era el gemido débil de ayer, sino un relincho potente, lleno de vida. «¡Mamá! ¡Don Fernando! ¡Isabela!», gritó Miguel, sin poder contener su emoción. «¡Vengan rápido!». En minutos, toda la hacienda despertó. Los trabajadores corrieron hacia los establos, seguidos por Carmen, quien todavía llevaba su bata de dormir. Don Fernando apareció con Isabela, ambos corriendo con una urgencia que no intentaban disimular. «Dios mío», susurró don Fernando al ver a su caballo, «no puedo creerlo». «Su temperatura es normal», reportó Miguel, quien había estado palpando el cuello de Estrella. «Y miren, observen sus ojos, están claros, alertas, su respiración es constante». Carmen se llevó las manos a la boca, las lágrimas comenzando a rodar. «Lo hiciste, mijo, realmente lo hiciste». «Todavía no». Miguel sacudió la cabeza, aunque no podía ocultar su sonrisa. El trato era que estuviera de pie y comiendo. Todavía está acostado, pero se ve 1000 veces mejor que hace 3 días. Isabela se acercó a la caballeriza, extendiendo su mano para tocar suavemente el hocico de Estrella. El caballo no retrocedió, sino que presionó su nariz contra su palma. «Está respondiendo al tacto, a las voces. Esto es increíble». Afuera de los establos, la multitud había crecido durante la noche. Ahora había más de 500 personas esperando, junto con múltiples equipos de televisión. Las noticias sobre la crisis nocturna se habían esparcido y todos querían estar presentes para el desenlace. «Tenemos 5 horas», dijo don Fernando consultando su reloj. «5 horas hasta el mediodía». Miguel asintió, sabiendo que estas serían las 5 horas más largas de su vida. Preparó un desayuno especial para Estrella. Avena mezclada con miel y hierbas frescas, un platillo que su padre le había enseñado para caballos en recuperación. «Muy bien, amigo», dijo Miguel, colocando el cuenco cerca del hocico del caballo. «Sé que tienes hambre, has estado sin comer bien durante semanas, pero necesitas hacer esto a tu ritmo». Estrella olfateó la comida, sus fosas nasales dilatándose al captar el aroma dulce. Lentamente, muy lentamente, extendió su lengua y probó la avena. Un grito ahogado colectivo surgió de todos los presentes. Isabela agarró el brazo de su padre con fuerza, mientras Carmen se persignaba agradeciendo a todos los santos. «Buen chico», alentó Miguel, su voz temblando de emoción. «Así es. Toma tu tiempo». Bocado tras bocado, Estrella comió. No devoró la comida como un caballo sano lo haría, pero comió con propósito, con intención. Cada mordida era una victoria. Cuando terminó la mitad del cuenco, Estrella se detuvo y miró a Miguel directamente a los ojos. Era como si el caballo supiera exactamente qué dependía de este momento, como si entendiera el pacto que se había hecho en su nombre. «¿Listo para intentarlo?», preguntó Miguel suavemente, extendiendo su mano para acariciar el cuello del animal. «¿Listo para levantarte?». Como respuesta, Estrella comenzó a mover sus patas.
Primero las delanteras, doblando las rodillas, intentando encontrar apoyo. «Todos retrocedan», ordenó don Fernando, su voz tensa con anticipación. «Denle espacio». Miguel se quedó dentro de la caballeriza, posicionándose cerca de la cabeza de Estrella. «Puedes hacerlo», susurró. «Sé que estás cansado, sé que te duele, pero puedes hacerlo». Estrella empujó con sus patas delanteras, levantando su pecho del suelo. Sus músculos temblaron por el esfuerzo, y por un momento pareció que se rendiría y caería de nuevo. «¡Vamos, Estrella!», gritó Isabela desde afuera, olvidando toda compostura. «¡Tú puedes!». El caballo exhaló fuertemente, reunió sus fuerzas y empujó con sus patas traseras. En un movimiento que pareció desarrollarse en cámara lenta, Estrella de la Noche se levantó completamente sobre sus 4 patas. El rugido de la multitud afuera fue ensordecedor. Aplausos, gritos, llantos de alegría explotaron simultáneamente. Dentro del establo, Carmen cayó de rodillas llorando. Don Fernando se cubrió el rostro con las manos, e Isabela dejó escapar un sollozo de felicidad pura. Miguel simplemente sonrió, sus propias lágrimas corriendo libremente mientras acariciaba el cuello de Estrella. «Lo sabía», susurró. «Sabía que podías hacerlo». Estrella dio un paso tambaleante, luego otro. Caminó lentamente hacia donde había estado la chaqueta de Ramón, ahora doblada en una esquina. Se detuvo frente a ella, bajó su cabeza y la olfateó una última vez. «Es hora de decir adiós», dijo Miguel suavemente, recogiendo la chaqueta. «Ramón estaría tan orgulloso de ti, de lo fuerte que has sido». El caballo levantó su cabeza y miró hacia la ventana, donde el sol de media mañana iluminaba el establo con luz brillante. Por primera vez en semanas, Estrella de la Noche parecía vivo, verdaderamente vivo. Don Fernando entró a la caballeriza lentamente, casi reverentemente. Se acercó a su caballo, extendió su mano y Estrella presionó su hocico contra su palma. «Gracias», dijo don Fernando, mirando a Miguel con ojos brillantes de emoción. «No tengo palabras suficientes para agradecerte». Miguel revisó su reloj de pulso barato, el que su padre le había regalado en su último cumpleaños. Eran las 11 de la mañana. 1 hora antes del límite. «Todavía falta 1 hora», dijo Miguel. «Y hay una cosa más que necesitamos hacer para completar el trato». «¿Qué cosa?», preguntó don Fernando. Miguel sonrió, una sonrisa que llevaba tanto la sabiduría de su padre como la esperanza de su propia juventud. «Necesitamos mostrarle al mundo que Estrella no solo está vivo, necesitamos mostrarles que está listo para vivir de verdad». Don Fernando ordenó que abrieran las puertas principales de la hacienda. Por primera vez en 3 días, la multitud tendría acceso directo a los establos. Miguel sintió un nudo en el estómago mientras observaba a cientos de personas entrar, creando un semicírculo alrededor del área donde Estrella pronto aparecería. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Isabela, notando la palidez en el rostro de Miguel. «¿Podrías simplemente decir que cumpliste el trato sin todo este espectáculo?». «No». Miguel sacudió la cabeza. «La ciudad necesita ver esto. Necesitan saber que los métodos antiguos, las tradiciones que gente como mi padre guardaba, todavía tienen valor en este mundo moderno». Carmen se acercó a su hijo, ajustando su camisa que ahora estaba arrugada y manchada de 3 días de trabajo intenso. «Te ves terrible, mijo», dijo con una sonrisa acuosa, «pero nunca te he visto más hermoso». A las 11:30, Miguel entró a la caballeriza de Estrella una última vez. El caballo, aunque claramente cansado del esfuerzo de levantarse, permanecía de pie. Sus ojos seguían a Miguel mientras éste se acercaba con un cepillo. «Muy bien, amigo», dijo Miguel comenzando a cepillar el pelaje de Estrella. «Vamos a salir ahí afuera juntos y vamos a mostrarles a todos que los milagros todavía existen». Mientras cepillaba,
Miguel comenzó a hablar, su voz suave pero constante. Mi papá solía decir que cada caballo tiene una historia. La tuya podría haber terminado hace 3 días, podría haber sido una historia triste sobre un gran campeón que se rindió cuando perdió a su mejor amigo. Estrella resopló suavemente. Pero en lugar de eso, continuó Miguel, tu historia es sobre coraje, sobre levantarse cuando todos dicen que es imposible, sobre honrar a quienes amamos continuando adelante, no rindiéndonos. Cuando terminó de cepillar, Miguel dio un paso atrás para admirar su trabajo. Estrella no se veía como el magnífico campeón que había sido. Todavía estaba demasiado delgado, su pelaje sin el brillo característico. Pero había vida en sus ojos, propósito en su postura. «Es hora», anunció don Fernando desde la puerta. Miguel tomó la rienda suavemente, más como guía simbólica que como control real. «¿Listo?», preguntó a Estrella. El caballo dio un paso hacia adelante, respondiendo a la pregunta. Juntos, Miguel y Estrella salieron del establo hacia la luz brillante del mediodía. El murmullo de la multitud cesó instantáneamente, reemplazado por un silencio absoluto, mientras todos contenían la respiración. Estrella de la noche, el caballo que los mejores veterinarios habían declarado prácticamente muerto, caminaba paso a paso junto a un niño de 12 años. Sus movimientos eran lentos, cautelosos, pero era movimiento, era vida. El silencio duró exactamente 3 segundos antes de que explotara en el aplauso más ensordecedor que la Hacienda Montero había escuchado jamás. Gente lloraba abiertamente. Otros gritaban de alegría, algunos simplemente miraban con asombro puro. Miguel guió a Estrella hacia el centro del semicírculo que la multitud había formado. Las cámaras de televisión grababan cada momento, cada paso, inmortalizando lo que los reporteros ya estaban llamando el milagro de Guadalajara. Don Fernando se adelantó, un micrófono en mano que alguien de la prensa le había proporcionado. Hace 3 días, comenzó, su voz amplificada para que todos escucharan. Hice un trato que muchos consideraron ridículo. Le pedí a este niño, Miguel Hernández, que salvara la vida de mi caballo cuando los mejores profesionales del país habían fallado. Hizo una pausa, mirando directamente a Miguel con ojos llenos de respeto. No solo cumplió con el trato, nos demostró a todos que hay cosas que el dinero no puede comprar, conocimientos que los títulos universitarios no enseñan, y milagros que suceden cuando combinamos sabiduría antigua con valor moderno. La multitud aplaudió nuevamente. Miguel, incómodo con tanta atención, simplemente mantenía su mano en el cuello de Estrella. Según nuestro acuerdo, continuó don Fernando, este joven se casará con mi hija Isabela cuando cumpla 18 años, asegurando su futuro y el de su familia. La multitud estalló en comentarios. Algunos aplaudían, otros murmuraban escépticamente, pero todos estaban completamente cautivados. Sin embargo, la voz de don Fernando se elevó sobre el ruido. He reflexionado sobre este trato durante estos 3 días. Miguel sintió su corazón hundirse. Iba don Fernando a retractarse ahora. Y he decidido, continuó el hacendado, hacer algunos cambios. Isabela dio un paso adelante, tomando el micrófono de su padre. Miguel, dijo ella, su voz clara y firme, durante estos 3 días te he visto trabajar con una dedicación que la mayoría de los adultos no posee. Te he visto arriesgar todo, no por dinero o fama, sino porque sabías que era lo correcto. Hizo una pausa, mirando a la multitud antes de volver su atención a Miguel. Mi padre hizo un trato impulsado por desesperación y tradición, pero yo quiero hacer un trato diferente. El silencio era absoluto. 500 personas contenían la respiración. Cuando cumplas 18, continuó Isabela, una sonrisa jugando en sus labios. Si todavía eres el mismo tipo de persona que eres ahora, si todavía tienes ese corazón valiente y ese espíritu incansable,
Entonces yo, Isabela Montero, estaría honrada de que me pidieras ser tu esposa. No por un trato, no por obligación, sino porque así lo elegiría. Miguel sintió sus mejillas arder, mientras la multitud explotaba en aplausos y gritos de aprobación. Carmen lloraba de alegría, abrazando a quien tuviera cerca. Don Fernando volvió a tomar el micrófono, y para asegurar que la familia Hernández nunca más tenga que preocuparse por el dinero, he transferido esta mañana 100,000 pesos a la cuenta de Carmen Hernández, junto con un contrato permanente para que Miguel trabaje en esta hacienda, aprendiendo el negocio de caballos mientras completa su educación, todo pagado por la Hacienda Montero. Miguel no sabía qué decir. Todo era demasiado rápido. Miró a su madre, quien asentía con lágrimas rodando por sus mejillas. Miró a Isabela, quien le sonreía con genuino afecto. Miró a Estrella, quien permanecía firme a su lado. El doctor Salazar, quien había estado observando desde la distancia, se acercó lentamente. Para sorpresa de todos, extendió su mano hacia Miguel. «He sido veterinario durante 30 años», dijo, su voz humilde, «y hoy un niño de 12 años me enseñó que todavía hay mucho que no sé. Perdóname por mi arrogancia». Miguel estrechó su mano, sin rencor en su corazón. El reloj de la iglesia del pueblo sonó, marcando el mediodía exacto. El plazo se había cumplido, Estrella estaba de pie, había comido, había caminado frente a cientos de testigos. 6 meses después, la Hacienda Montero había sido transformada en algo más que un simple negocio de caballos. Se había convertido en un centro de aprendizaje donde los métodos tradicionales se enseñaban junto con las técnicas veterinarias modernas, un puente entre el pasado y el futuro. Miguel, ahora con 13 años recién cumplidos, caminaba por los establos cada mañana antes de ir a su nueva escuela, una institución privada donde don Fernando había insistido en que estudiara. Vestía su uniforme impecable, pero sus manos todavía mostraban las callosidades del trabajo duro, marcas que llevaba con orgullo. «Buenos días, Estrella», saludaba cada día al caballo que le había cambiado la vida. Estrella, completamente recuperado, brillaba con salud. Había ganado su primer torneo desde su enfermedad el mes anterior, demostrando que no solo había sobrevivido, sino que había regresado más fuerte. Carmen Hernández había transformado su pequeña casa con las reparaciones que finalmente pudo costear. Las facturas estaban pagadas, había comida en la mesa e incluso había ahorrado dinero por primera vez en años, pero lo que más valoraba era ver a su hijo sonreír nuevamente, el peso de mantener a la familia ya no aplastando sus jóvenes hombros. «Tu padre estaría tan orgulloso», le decía cada noche antes de dormir, y Miguel sabía que era verdad. Isabela había comenzado a visitar los establos regularmente, no por obligación, sino por genuino interés. Había algo en la forma en que Miguel trabajaba con los caballos, la paciencia y el amor que mostraba, que la fascinaba. A sus 16 años, había rechazado 3 propuestas de matrimonio de jóvenes ricos, de familias importantes, diciéndole a su padre que prefería esperar. «¿Esperar por qué?», había preguntado don Fernando, aunque ambos sabían la respuesta. «Por alguien que me vea como una persona, no como una herencia», había respondido ella, mirando por la ventana hacia donde Miguel trabajaba con un potro nervioso. El doctor Salazar se había convertido en un visitante frecuente, no para criticar, sino para aprender. Había comenzado a documentar las técnicas tradicionales que Miguel conocía, creando un manual que combinaba la sabiduría ancestral con explicaciones científicas modernas. «Lo que hiciste ese día», le había dicho el veterinario a Miguel durante una de sus visitas, «no fue solo salvar un caballo. Nos recordaste a todos que la medicina no es solo ciencia, es también arte, intuición y conexión». Un domingo por la tarde, Miguel visitó el cementerio donde su padre estaba enterrado. Llevaba flores frescas y una copia del periódico que había publicado un artículo completo sobre su historia.
Se arrodilló frente a la tumba, limpiando las hojas que se habían acumulado. «Hola, papá», comenzó, como hacía cada visita. «Las cosas han cambiado mucho desde la última vez que vine. Estrella está completamente curado, ganó una carrera el mes pasado. Don Fernando dice que será padre pronto, que sus crías valdrán millones». Hizo una pausa, las palabras atascándose en su garganta. «Pero eso no es lo importante. Lo importante es que usé todo lo que me enseñaste, cada lección, cada técnica, cada historia que compartiste conmigo, no las dejé morir contigo». Una brisa suave movió las flores que había traído. Miguel sonrió, imaginando que era su padre respondiendo: «Mamá está bien feliz, finalmente. Ya no se preocupa tanto. Y yo estoy bien también. Todavía te extraño cada día, pero ya no me duele tanto. Ahora puedo recordarte y sonreír en lugar de solo llorar». Se levantó lentamente limpiando sus ojos. «Te prometo que seguiré honrando tu memoria, papá, no solo con los caballos, sino con la forma en que vivo mi vida, con honestidad, con trabajo duro, con amor». Esa noche, la Hacienda Montero organizó una cena especial. Era una celebración pequeña e íntima. Don Fernando, Isabela, Carmen, Miguel, Esperanza la cocinera y algunos de los trabajadores más antiguos que habían presenciado todo el evento. «Quiero hacer un brindis», anunció don Fernando, levantando su copa, «por Miguel Hernández, quien nos enseñó que la verdadera riqueza no está en el dinero o el poder, sino en el conocimiento que transmitimos y el coraje para defender lo que sabemos es correcto». Todos brindaron, pero fue Carmen quien habló a continuación. «Y por mi difunto esposo, Ricardo Hernández, quien dejó el mayor legado que un padre puede dejar, un hijo que lleva sus enseñanzas en el corazón». Después de la cena, Miguel e Isabella caminaron juntos por los jardines iluminados por faroles. La luna brillaba grande y plateada sobre ellos. «¿Alguna vez piensas en el trato?», preguntó Isabela de repente. «¿En qué en 5 años se supone que deberíamos casarnos?». Miguel reflexionó antes de responder: «Pienso en ello, pero ya no como un trato o una obligación. Pienso en ello como una posibilidad». ¿Una posibilidad de qué? De que cuando tenga 18 y tú 21, si seguimos siendo las mismas personas que somos ahora, si todavía nos respetamos y disfrutamos del tiempo juntos. Miguel se detuvo, reuniendo coraje. Entonces tal vez ese trato se convierta en algo real, algo elegido, no impuesto. Isabela sonrió, tomando su mano brevemente antes de soltarla. «Me gusta esa posibilidad». Meses después, la historia del niño que salvó al caballo del millonario se había convertido en leyenda en Guadalajara y más allá. Escuelas enseñaban el caso como ejemplo de cómo la determinación y el conocimiento pueden superar cualquier obstáculo. Familias contaban la historia a sus hijos como inspiración. Pero para Miguel, no se trataba de ser una leyenda o un héroe. Se trataba simplemente de honrar el regalo que su padre le había dado. El conocimiento de que hay poder en las tradiciones antiguas, que hay valor en la sabiduría transmitida de generación en generación, y que a veces, solo a veces, un niño de 12 años puede cambiar el mundo. Estrella de la Noche vivió muchos años más, convirtiéndose en uno de los sementales más buscados del país. Pero nunca olvidó al niño que le había devuelto la vida, quien lo visitaba cada día sin falta, quien le hablaba como a un amigo, no como a una propiedad. Y cada vez que Miguel entraba al establo, Estrella levantaba su cabeza y relinchaba su saludo especial. Un sonido que decía más que 1000 palabras. Gracias por no rendirte conmigo, gracias por recordarme que vale la pena vivir. Así llegamos al final de la historia del día de hoy. Por favor, comenta tus opiniones en la sección de los comentarios para tener el gusto de leerte. Y no olvides dejarnos un me gusta
para seguir trayéndote las mejores historias. Bendiciones.